Hola chicos, bienvenidos a una nueva reseña. Vamos a reseñar La Cosa del Pantano de Venir, una de las etapas recientes del personaje, aunque creo que hay una más reciente de Lemire, pero esta es una de las últimas y de las más actuales, a cargo de Ran V y Mike Perkins. Bueno, primero un poquito de contexto, chicos, me apetece hacer porque La Cosa del Pantano es un personaje que me gusta mucho. La Cosa del Pantano fue creada por Len Wein y Bernie Wrightson en los 70, coetáneo de El Hombre Cosa de Marvel, pero mucho más exitoso. Aquí mezclaban cómics de terror con aventuras superheroicas con el monstruo de la semana. Aquí se plantan las bases de los personajes y los cimientos que luego en las posteriores etapas tratarán. Este es muy recomendable. Yo siempre recomiendo empezar a leer La Cosa del Pantano por aquí, por Génesis Oscura, el origen de Len Wein y Bernie Wrightson, además con Bernie Wrightson en estado de gracia. Y son cómics realmente muy disfrutables y de muy alto nivel. Una cosa bastante correcta y muy interesante. Por aquí es por donde hay que empezar a leer el personaje. Luego sí, yo recomiendo pasar a La Cosa del Pantano de Alan Moore, la etapa de Alan Moore, un tótem de los cómics, de la industria del cómics, de los cómics de los 80, de la bibliografía de Alan Moore, con un Stephen Bissell y un John Totleben en estado de gracia. Aquí vemos una desconstrucción del personaje para reconstruirlo de cero, para una génesis de reiniciar el personaje y darle un contexto y un lore mucho más importante, mucho más interesante. Esta es la mejor etapa del personaje sin discusión. Aunque de venir, hay gente que no le gustó esta etapa. Conozco gente que no le gusta, a mí me encanta, me parece una auténtica genialidad. Pues entonces, si no ha gustado la Génesis Oscura de Wayne y Wrightson y la etapa de Alan Moore, no recomiendo entrar en Devenir. Muy recomendable. Luego, tenemos también etapas más recientes. La Cosa del Pantano de Scott Snyder y Yannick Paquete. Etapa recomendable, a mucha gente no le gusta, a mí me parece muy interesante, muy divertida. Aquí ya tiramos más por el gore, por el ska. Pero aún así, etapa muy recomendable y bastante divertida y muy interesante. Esta sí que bebe mucho de la etapa original de Alan Moore. De la etapa de Alan Moore bebe bastante. Y es bastante necesario haberla leído para leer esto. Y luego, esta etapa no la he leído, pero la tengo comprada completa. Es lo que continúa después de Scott Snyder, la etapa de Charles Soule y Jesús Saiz. Y esto lo traeré pronto también, que dicen que está bastante bien, pero esta etapa también es bastante recomendable. Son, digamos, las etapas más importantes del personaje para leer. Y ahora pasamos a este devenir. Bueno, aquí nos encontramos con un nuevo avatar del verde. Si en el pasado, en la etapa anteriores, era Alex Holland, un científico que sufre un accidente y queda convertido para siempre en un monstruo de cieno y en un avatar del mundo vegetal. Aquí tenemos que no, cambiamos de personaje. Nos presentan a Levi Kamei, un indio como Ran V. Ran V es el autor, que es indio. Y tenemos un avatar indio que sufre sueños en los que se convierte en el monstruo de fango. Bueno, empezamos todo con una historia en el desierto, unos policías y un forense encuentran un cadáver y vamos aquí viendo ya uno de los que serán temas principales de la etapa, el progreso, la tradición en contra del progreso, el consumismo en contra de los valores tradicionales, un mundo clásico más simple, más sencillo, más austero contra el fulgor y la velocidad del mundo actual. Vemos que Levi, vemos en un flashback que vuelve a la India a visitar a su padre en el lecho de muerte, hecho que tendrá mucha importancia luego más adelante cuando nos explique cómo ocurre. Y vemos que Levi tuvo un problema familiar. Levi abandonó la familia, se peleó con su padre y con su hermano por un hecho que no sabemos y viajó a Estados Unidos a trabajar en una gran corporación tecnológica. Esta corporación tecnológica lo devuelve a la India para comprar las tierras de su tribu natal y desarrollar allí un progreso que traerá mucho bien a la zona. Como podemos imaginar, esto no ocurre así,
sino que esta gran corporación quiere envenenar los pantanos y los bosques de la zona natural, de la zona natal de Levi en la India, y envenenarlos. Levi se transforma en la cosa del pantano, en el avatar del verde. Primero lucha contra el errante pálido, creo que es un personaje que surge aquí, que luego tendrá bastante importancia en el desierto, y luego viaja a la India. Es decir, que el principio me ha gustado. Me parece que la etapa va de más a menos. El primer tomo me ha parecido muy muy bueno. El primer tomo me encantó. O sea, yo estaba alucinando. Yo directamente lo veía como firme candidato a lectura del año. Me parecía un cómic muy interesante, muy bien trabajado. Mike Perkins, que es el encargante, dibuja prácticamente en solitario toda la etapa y lo hace genial. En algunas viñetas incluso parece que estamos viendo a Bernie Wrightson o a John Tottenberg y a Stephen Bissett. En algunas viñetas, por ejemplo, esta viñeta aquí, decidme que no parece de John Tottenberg y Stephen Bissett o del propio Bernie Wrightson. Mucho más de la etapa de Moore que de la original, pero aún así un dibujante muy bien elegido que acompaña perfectamente los guiones de Rank Quinto. Ya digo, Rank Quinto empieza genial, bueno, Rank V, empieza genial, muy muy bien, muy interesante el primer tomo. Tenemos una galería de personajes muy amplia, sale el Escuadrón Suicida, los personajes secundarios son interesantes, están muy bien elegidos. Es una lectura que realmente, si todo hubiera mantenido el nivel de este primer tomo, habría sido probablemente la segunda mejor etapa de la cosa del pantano después de la de Alan Moore, por encima de la de Len Wayne y Bernie Wrightson. Pero todo se diluye más adelante en el segundo tomo, ya no todo está a este nivel, baja bastante, sobre todo los últimos 4 números me han parecido muy muy flojos, me ha parecido que la historia empieza demasiado bien y luego se diluye un montón. Y bueno, John Constantine lo tenemos aquí. Este es el único número que no dibuja Mike Perkins, que lo dibuja otro dibujante, que es lo más flojo. Pero el primer tomo me ha gustado mucho, como ya digo, el conflicto con el Escuadrón Suicida me encantó. Todo confluye, todo está compuesto de arcos, de pequeños arcos, de 2, 3 números, 4 como mucho, en los que la historia se va desarrollando con un pequeño hilo conductor, pero que no tiene una gran historia río. Son pequeños arcos interconectados que funcionan bastante bien, sobre todo hasta la segunda mitad o sea, hasta la mitad del segundo tomo. El segundo tomo también comienza bien, desarrollo, conflictos, la corporación se vuelve más poderosa y entra en conflicto directo con la cosa del pantano y con Levi. Una de las cosas que no he dicho es que Levi, a diferencia de Alex Holland, puede volver a su forma humana y cambiarse con su forma de avatar del verde. Pero bueno, ya os digo, la primera parte de este segundo tomo también está muy muy bien, al nivel del principio, y ya los últimos 4 números cuando empieza a desbarrar. Toma ya unos tonos de... Hasta entonces era un tono más de, pues, clásico, de mezclar terror, pero un terror actual, un terror contemporáneo, con el villano de la semana, pero muy bien hecho. Puede parecer típico, pero no, estaba muy muy bien hecho, muy bien desarrollado. Round Movie me parecía hasta el final de la etapa un guionista muy muy solvente, realmente inteligente, realmente con un grandísimo nivel de guión y de escritura, Round V. Pero luego ya la segunda parte no me ha gustado, chicos. Al final no he de decir que no me ha gustado. Todo toma unos toques de ciencia ficción con matices de cyberpunk que no me han terminado de convencer, y además se pone mucho más metafísico. La trama se vuelve, bueno, el desarrollo se vuelve mucho más lento, mucho más pausado, eh, mucho más aburrido a mi punto de ver. El final me ha parecido bastante aburrido, he perdido por completo el hilo conductor y me ha decepcionado un poco. Si no, ya os digo, esto iba directo al top 3 de mejores lecturas del año si hubiera todo mantenido el mismo nivel de las 3/4 primeras partes. Esto hubiera ido al top 3 de lecturas del año porque me pareció muy muy bueno, muy inteligente. Pero ya os digo que al final me ha fallado con este conflicto, con
con un ente industrial, vamos a llamarlo, un monstruo industrial, y no me ha gustado. Por lo demás, etapa muy recomendable. Los dos tomos de CC están muy bien. Esto se consigue baratito. Esto incluso lo saldó Bibliostock, aunque por supuesto voló. No sé si en algunas tiendas de saldo seguirán, pero aunque es una edición reciente de cuando CC es una de las cosas que CC hizo bien. Yo esto lo vi en su momento, siempre me había llamado la atención. Ah, no lo he dicho. Esto es recomendación recalcitrante de un suscriptor. Un suscriptor me insistió mucho en que le gustaba mucho esta etapa de la cosa del pantano y me convenció para comprarla y leerla. Y la verdad es que de momento para mí, en mi global es bastante positivo. Mi valoración global es bastante positiva. Pero como iba diciendo, yo vi esta edición cuando FC la sacó y me pareció que era una edición muy diferente de lo que estaba sacando FC en su momento. Mejores materiales, unos diseños realmente bonitos, una elección de portadas muy bonitos. La verdad es que se ven bastante sólidos. Muy buena edición de CC. La verdad es que estoy bastante contento con la edición que hizo CC. Supongo que se pondrán. Yo lo compré por Wallapop y había alguno más aparte del que yo compré y se puede encontrar a buen precio. Y yo creo que en el global una, es una experiencia bastante positiva, aunque el final flojee un poco, la verdad es que el global es bastante satisfactorio y es una lectura muy agradable y está entre las mejores etapas de La Cosa del Pantano. La pongo por encima de las de Scott Snyder, me gusta más que la de Scott Snyder. Es un poco más corta, pero me parece que el arranque tiene muchísima fuerza y las tres cuartas primeras partes, o sea, el 70% de la obra, tiene muchísima fuerza y un nivel muy muy alto que realmente hace una lectura muy muy agradable. Los últimos 3-4 números fallan, pero en general es bastante agradable. Por último, un poco de contexto de Ran V, el autor, que me ha parecido un guionista solvente, buen autor. Me ha parecido un buen autor, empezó en India, es un autor indio. Empezó en la India haciendo cómic independiente con dibujantes indios, de ahí salió su famoso Costas Salvajes que Hydra vendió como churro hace unos años y después saltó al mercado americano. DC se trasladó a, no sé si a Gran Bretaña, a Estados Unidos y comenzó a trabajar para DC en la Liga de la Justicia Oscura. También trabajó en Batman, en Detective Comics. Y alguna cosita se me olvida. Bueno, La Mucha Muerte de Layla Starr, aunque ese es independiente, eso es un cómic indie, pero también es una de sus obras más importantes. Y bueno, se me olvida una obra, pero no pasa nada, de la importante en DC, pero bueno. Guionista solvente y la verdad es que una etapa muy recomendable, chicos. Bueno, eso es todo, un vídeo más largo de lo normal, pero creo que la etapa y el repaso del personaje merecían la pena. Y bueno, gracias por verme, como siempre, suscribiros, activar la campanita, darle like, dejad vuestro comentario si habéis leído la etapa, qué os ha parecido. Yo siempre contesto todos los mensajes uno a uno y muchas gracias por verme, nos vemos pronto.